Integrantes: Daniel Illescas, Tania Correa, Valerio Yaguari, Cristian Salinas, Julia Lucero, Jonathan Loja. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Tania Correa y a continuación le vamos a explicar nuestra planificación con el tema La Leyenda. A continuación explicaremos paso por paso cómo se debe cumplir las actividades de aprendizaje. Primero tenemos las destrezas con criterio de desempeño que buscamos en el currículum de lengua y literatura. Segundo, tenemos las actividades de aprendizaje que elaboramos de acuerdo al texto de lengua y literatura. Tercero, los recursos que vamos a emplear en la elaboración de la tarea y en el transcurso de la clase. El cuarto, los indicadores de logro, los mismos que nos servirán de guías para alcanzar el conocimiento adecuado para los estudiantes. 5, la evaluación técnica e instrumento, la misma que nos será útil para evaluar el aprendizaje alcanzado por los niños. Tenemos las destrezas con criterio de desempeño que buscamos en el currículum. La 3.52 nos dice participar en las discusiones sobre textos literarios con el aporte de información, experiencias y opiniones para desarrollar progresivamente la lectura crítica. 3.53 elegir las lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y el manejo de diversos soportes para formarse como lector autónomo. 3.51 reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan sentido. 3.55 reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural propio y de otros entornos. Después vamos a explicar las actividades de aprendizaje. Para las actividades de aprendizaje tenemos la anticipación, que es el leer el texto de lengua y literatura en la página 62 y luego conversar con un adulto, ya sea su abuelito o su mamá, acerca de una leyenda que sea muy conocida en la comunidad o en la ciudad. En la construcción del conocimiento tenemos qué es una leyenda, la misma que debe ser explicada en un video que le pusimos para explicar las partes de una leyenda y luego de dialogar con un adulto acerca de las leyendas más conocidas en la comunidad y el análisis de texto y su estructura y la escritura de la función acerca de las partes de la leyenda, es decir, la introducción, el nudo y el desenlace. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Daniel Illescas y voy a continuar explicando las actividades de aprendizaje. Por último, tenemos la consolidación de los aprendizajes. Para cerrar con la temática de la leyenda, hemos propuesto 2 actividades. La primera consiste en reforzar la estructura de la leyenda por medio de un juego didáctico realizado en la página web EducaPlay. El juego consiste en que los niños unan las partes de la leyenda con su función respectiva. Para ello hemos establecido 2 columnas. Primero, la columna que se encuentra en el lado izquierdo, que contiene la estructura de la leyenda, como lo son introducción, nudo y desenlace, y la columna del lado derecho contiene la función de cada parte. Los niños tienen que recordar lo aprendido reflejando en el juego. Para esta actividad los estudiantes tienen 2 intentos y 1 minuto y medio para realizarla. La segunda actividad que proponemos es la elaboración de un pequeño libro en el cual los estudiantes escribirán 3 leyendas de su gusto personal, reinventando el final. La construcción de este libro debe contener imágenes de las leyendas y la escritura debe ser la adecuada para la comprensión del lector. Recursos. Los recursos que vamos a utilizar son el texto de lengua y literatura de 5º año de educación general básica, en donde los niños tienen que leer previamente el concepto de la leyenda de la página 62,
para abordar la temática en la clase. Sumado a esto, emplearemos la plataforma YouTube con un audiovisual para fortalecer el concepto de la leyenda, explicar el género al que pertenece y la función de las partes que componen a la leyenda. Otro recurso a utilizar es el cuaderno para que los niños escriban la función de las partes de la leyenda. De igual forma, emplearemos la página web EducaPlay para reforzar los conocimientos adquiridos con respecto a la función de las partes de la leyenda. Finalmente, usaremos cartulinas, lápices de colores y marcadores para crear libros con las 3 leyendas. Evaluación. Indicadores de logro. Los indicadores de logro para la evaluación del tema tratado son 3. Primero, que los niños reconozcan en las leyendas los elementos característicos que les dan sentido y que participen en discusiones sobre las leyendas aportando información, experiencia y opiniones. Segundo, que el alumno elija las lecturas basándose en preferencias personales de autores, géneros o temas, además se forma como lector autónomo desarrollando progresivamente la lectura crítica. Y tercero, que los estudiantes reinventan las leyendas reconociendo la fuente original, relacionándolas con el contexto cultural propio y de otros entornos, incorporando recursos del lenguaje figurado y usando diversos medios y recursos para recrearlos. Evaluación, técnica e instrumento. La técnica que se va a emplear para la evaluación trata de un ejercicio práctico que consiste en emplear el instrumento de proyecto, en donde los niños tienen que presentar el libro con las 3 leyendas que se les pidió que elaboraran, calificando la creatividad y la correcta escritura para comprender los textos. Es así como se da por terminado la planificación de la unidad 2. Gracias. Buenas tardes, docente. A continuación les presentaremos nuestro tema, que es la lectura. Integrantes, Cristian Salinas y Valeria Ullaguari. En este tema veremos 5 puntos importantes: las destrezas con criterio de desempeño, las actividades de aprendizaje, los recursos que utilizaremos, la evaluación e indicadores de logro y la evaluación técnica e instrumentos. Las destrezas son comprender los contextos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias fundamentales y proyecto de valorativas a partir de un contenido de un texto. También se va a inferir y sintetizar el contenido resencial de un texto y diferenciar el tema de las ideas principales. Finalmente, autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias cognitivas de la comprensión, parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar fuentes adicionales. La anticipación. Observar la escena de la página 49 para luego compartir en el aula de clases. Estas serían las actividades de aprendizaje. Construcción de conocimiento. El propósito sería expresar por qué y para qué voy a leer. La investigación será: escojo una lectura o un texto del año pasado o de un periódico. Observo las palabras que no sepa el significado. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Cristian Salinas y a continuación seguiremos con la exposición de nuestra planificación. Lo que entra es la consolidación. Aquí los niños deberán nombrar ejemplos del texto donde sería posible encontrar un vocabulario nuevo para ellos. Además deberán consultar en su diccionario y copiar significados de todas aquellas palabras que son nuevas para ellos. Y siguiendo a esto tendrían que leer una pequeña lectura de la página 49 para luego analizar en su clase con el docente y alumnos. Además se realizó un juego didáctico donde los niños deberán ingresar a ese link y aquí encontrarán una plataforma en donde se encuentra un juego en donde al lado izquierdo encontrarán palabras que están de completar o les falta una vocal, y al lado derecho los niños encontrarán las vocales en las cuales tendrían que ir colocando en los espacios que falta, y dependiendo a cuántas logren acertar o en su caso estén bien,
la aplicación les daría una puntuación. Además, los recursos que se utilizarán serán el texto del estudiante, diccionario, periódicos, imágenes y la página web que es del juego. En la evaluación indicadores de logro, en lengua y literatura 3.3.2 se realiza la inferencia fundamentales de proyectivo valorativos, valorar los contenidos y aspectos de la forma a partir de criterios preestablecidos, reconocer el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor, al monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas. En la evaluación técnica instrumental, dentro de la técnica se va a encontrar lo que son encuestas y en el instrumento serían el cuestionario. La siguiente planificación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Atenas del Ecuador, área Lengua y Literatura, tema Escritura. Los docentes involucrados son Tania Correa, Daniel Illescas, Jonathan Loja, Cristian Salinas, Valeria Yaguari y mi persona, Julia Lucero. Esta planificación se llevó a cabo en el 5º año paralelo A. Esta planificación tiene como título la comprensión lectora, leyendas de uso adecuado de los signos de interrogación y exclamación. Objetivos específicos de la unidad son 4, los cuales son: lengua oral, tiene como finalidad expresar en los diversos contextos de las actividades sociales y culturales. Escritura, hace escritos narrativos adecuados a una situación comunicativa determinada. Seleccionar textos para realizar interpretaciones personales y construir significados. Aplicar recursos de lenguaje para fortalecer y profundizar la escritura creativa. Criterios de evaluación. Se divide en 4 partes. Primero, participa en situaciones comunicativas orales. Segundo, aplica sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos en la decodificación y comprensión de textos. 3. Produce textos con tramas narrativos. 4. Elige lecturas basándose en preferencias personales. Reconoce los elementos característicos que se le dan sentido y participa en discusiones literarias. Eje transversal. El desarrollo biológico y psicológico acorde a las edades y el entorno socioecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo libre. Planificación para enseñar los signos de admiración e interrogación. Anticipación. Como primer punto revisaremos la página 59 con el fin de tener un conocimiento previo del tema. Construcción del conocimiento. 1. Investigar. ¿Cuáles son los signos de interrogación y cuándo los usamos? ¿Cuáles son los signos de admiración y cuándo los usamos? 2. Busco un texto donde pueda encontrar signos de interrogación y admiración. Importante identificar en qué situación él o los personajes usan estos signos. Intento hacer una conversación con mis compañeros utilizando estos signos. Consolidación. 1. Compartir con la clase lo que sabe acerca de los signos de interrogación y admiración. 2. Realizo las actividades en la parte del texto del estudiante donde se encuentran los signos de interrogación y admiración. Luego comparto con la clase mis respuestas. Realizo una conversación con el compañero o compañera respetando los signos de interrogación y admiración. Cuido la entonación y pronunciación. Ingreso en el siguiente link para un juego relacionado con el tema. ¿Qué se evalúa? La puntualidad, la participación, el uso correcto de los signos de interrogación y el uso correcto de los signos de exclamación. Los recursos: cuentos, videos de los signos de interrogación y exclamación, libros, textos del estudiante y conversaciones escritas.